Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos en esta serie de videos referentes a lo que es el CIPRED. No ha salido a la fecha el CIPRED, se espera que salga en 1 o 2 semanas. Sin embargo, realmente los cambios no son tan trascendentes y podremos irle avanzando con el CIPRED del 2009. En esta ocasión nos vamos a referir a la parte general. La parte general, si ustedes ven el CIPRED 2009, recuerda la diferencia del año pasado con este es que anteriormente iba a correr en la plataforma de Excel, y aparte corrías una plataforma para el CIPRED. Esta vez va a correr directo en el Excel y simplemente vas a tener un icono con el símbolo de CIPRED y lo vas a aprender. Realmente para nosotros los contadores creo que no tiene mayor problema, no tiene trascendencia. Si abrimos el CIPRED 2009, vamos a modificar un dictamen, suponiendo que ya lo tuvieras capturado, y abrimos un dictamen de prueba que tenemos aquí. Algo de lo complicado de los sistemas del CIPRED es llenar la parte general. La parte general, como ya lo estamos abriendo aquí, vamos checando donde es el anexo 16, en la página 10 del anexo 16, que ya salió en el anteproyecto, viene datos generales, ya lo estás viendo en tu pantalla. Aquí vamos a ir viendo uno por uno qué es lo que nos pide y hacia dónde vamos. ¿Para qué te pide cada uno de estos datos? Bien, si ya se abrió aquí el CIPRED en el Excel, vamos viendo en la parte de generales, lo vas viendo ahí en tu pantalla, ya estamos aquí en los datos generales, vamos de arriba hacia abajo, lo vamos llenando, dice autoridad competente, aquí tienes Administración General de Grandes Contribuyentes de Auditoría Fiscal, normalmente es la Administración Local de Auditoría Fiscal, vamos a ponerle que fuera la de Pachuca, realmente es la que te corresponda. De acuerdo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, tienes un domicilio fiscal y puedes tener cualquier cantidad de sucursales. Sin embargo, al ser impuestos federales, tienes que ser atendido o tienes que reportarte a la administración local que le corresponda al domicilio fiscal. Bien, la siguiente pregunta, si no, no puedes pasar, está condicionada, es si te estás dictaminando por la fracción primera del artículo 32A, la fracción primera recuerda que te está hablando sobre los ingresos, 34 millones, como siempre una incoherencia. Los 34 millones no se refieren al 2010 sino al 2009. Pudiera ser que una empresa tuviera 50 millones de pesos de ventas en el 2009 y no se dictaminó. Sin embargo, en el 2010 puede tener 1 millón de pesos y se tendría que dictaminar porque tiene más de 34 millones en el 2009. En esta parte que ha causado mucho revuelo es el optativo. Si estás en la fracción primera o si decides hacer el dictamen de forma optativa. Si decides hacerlo de manera optativa, estás obligado a presentar el dictamen. Por resolución miscelánea normalmente te dan la oportunidad de que te retractes o no presentes el dictamen siempre y cuando des un aviso un mes antes de la fecha de vencimiento. No lo sabemos porque no ha salido la resolución miscelánea, pero en cuanto salga lo podremos confirmar. Bien, las preguntas que te hacen. Mira, te preguntan si es primer dictamen o no, bueno, simplemente sí y no, para saber si es el primer año en que estás dictaminándote o ya tienes varios para poder ellos checar, supongo, en sus archivos. Le dice fideicomiso. En la parte del fideicomiso esto toma gran trascendencia sobre los fideicomisos, simplemente sí o no, por el artículo 13 de la ley del impuesto sobre la renta. Si es un fideicomiso empresarial, está obligado al IETO, está obligado al impuesto sobre la renta, está obligado al IVA y tiene que cumplir cualquier cantidad de obligaciones fiscales. Entonces simplemente aquí es si estás haciendo operaciones a través de los fideicomisos o no, o si del fideicomiso como tal es empresarial y pudiera o no estar obligado a dictaminarse. Te pregunta si forma parte de una asociación en participación. Recuerda que una asociación en participación, aun cuando jurídicamente no tiene personalidad, sí debes de considerarlo como un ente fiscal, de acuerdo al artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta. Así, tiene su propia CUCA y su propia CUFIN, y tendrá que presentar su propia declaración. Quien tiene que hacer todo esto que te preguntan en el siguiente renglón es el asociante en la asociación en participación. Si fuera el caso que sí soy, tengo una asociación en participación, y si fuera el caso que soy el asociante, pues obviamente las obligaciones fiscales tendría que cumplirlas y es responsable solidario mis asociados respecto de las obligaciones fiscales. Dice, ¿es una empresa paraestatal sí o no? Esto es para definir si estaba por la fracción tercera del artículo 32.
¿Es una industria maquiladora, sí o no? Recuerda que las industrias maquiladoras tienen cualquier cantidad de beneficios fiscales precisamente para generar economía y generar empleos. De ahí lo importante o lo trascendente que desde el inicio marques si eres o no una maquiladora. Ahora, ¿es o no una empresa filial y una empresa subsidiaria? Aquí se han aventado, si es una empresa subsidiaria, tiene más del 50% de las acciones. Alguien tiene más del 50% de las acciones tuyas. A fuerza, si marcas que eres subsidiaria, tienes que tener precios de transferencia, debes de tener partes relacionadas. Organismo descentralizado también es para ver si te dictaminas o no de acuerdo al 32A. La mayoría de las partes no va a funcionar. Aquí viene el dictamen por fusión y el dictamen por escisión. Es el artículo 32, fracción segunda de el Código Fiscal de la Federación. Aquí lo que te dice es que si tú haces una fusión o una escisión, te obligas a dictaminar el año de la escisión, el año de la fusión y el siguiente. Si tienes para fusionarte, tienes para pagar un dictamen. Quiero entender que es la forma en que piensa la Secretaría de Hacienda y de esa manera marca si es fusión o es escisión. Aquí una pregunta que me hacían, dice, oye, cuando haces la fusión y es por absorción, ¿la empresa que se mantiene tendría que subir o no su coeficiente de utilidad? La respuesta es no. El coeficiente de utilidad lo mantiene la empresa A y la empresa B. Cuando la empresa B se fusiona con la empresa A sigue utilizando su mismo coeficiente de utilidad y simplemente la empresa B termina su vida y la empresa A estaría obligada a presentar sus declaraciones anuales. Dictamen por liquidación, también lo tienes aquí. Este es el dictamen por liquidación te tienes que dictaminar si antes de la liquidación te venías dictaminando. Si no te venías dictaminando, cuando entras en liquidación no estarías obligado a dictaminarte. También está en el artículo 32 de el Código Fiscal. La sociedad cooperativa, aquí te preguntan si eres una sociedad cooperativa o no. Digo, obviamente por el tratamiento que tiene sobre los remanentes en el artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o para ver si eres una cooperativa de producción y servicios del artículo 85A. Bueno, hasta aquí vamos en las partes fáciles. Fecha de inicio del ejercicio fiscal, fecha de terminación del ejercicio fiscal, normalmente se queda con el ejercicio calendario de enero a diciembre, excepto si es por escisión o fusión, caso en el cual puede ser más corto el periodo fiscal, o si es el de inicio de operaciones, el periodo fiscal no sería enero, sería tal vez mayo a diciembre, o tal vez junio a diciembre. Bien, hacia abajo ya empiezan las preguntas que te marcan si tienes o no que llenar los aspectos, los anexos correspondientes, perdón. Dice, ¿tienes costo de ventas? Pues, si tienes costo de ventas tendrás que llenar el anexo del costo, eres una empresa industrial y tendrás que llenar las siguientes preguntas. Dice, ¿tiene usted costo de ventas? Le dices que sí, nos vamos y te empieza. Dice, oye, el costo de ventas, para el costo de ventas utiliza el sistema de costeo directo o el sistema de costeo absorbente. La diferencia entre uno y otro es que el costeo directo recuerda que te llevas directamente al resultado los gastos fijos y en el absorbente los gastos fijos te los llevas al inventario y los afectas en resultado hasta el momento en que vendes la mercancía. Dice tipo de opinión, los tipos de opiniones que puedes tener y cuál no acepta que le pongas que no tiene efectos fiscales. Dice tipo de opinión sin salvedades, si le pones que sí, pues obviamente todo está bien o está razonablemente bien y no tiene efectos fiscales ni efectos financieros. Sin embargo, si la opinión tiene salvedades, podría tener o no efectos fiscales. Recuerda, la opinión con salvedades pueden ser desviaciones a normas de información financiera o limitaciones en el alcance, de acuerdo a la normatividad de auditoría. Si tiene implicaciones fiscales, le pones aquí sí, obviamente vamos directo hacia una revisión. Si le pones que no tiene efectos fiscales, porque no tiene el B10, el D4, el D3, obligaciones laborales, impuestos diferidos o reexpresión de estados financieros, pues simplemente tiene desviaciones que yo creo que al juntar dos de estos boletines, de estas normas de información financiera, pues obviamente te daría lugar a una salvedad. Y 3 o 4 de ellos serían una opinión negativa. Pero ok, ¿tiene o no tiene efectos fiscales? La opinión negativa también te permite que defines si tiene o no tiene efectos fiscales. No tienes obligaciones laborales, el D3. No tienes impuestos diferidos, el D4. No estás usando el C15, lo que es el deterioro de activos de larga duración. Pero eso no tiene efectos fiscales. Sin embargo, si esto tuviera efectos fiscales,
tendrías que usar opinión negativa con efectos fiscales. Aquí sí recuerda que la opinión negativa solo se da por desviaciones importantes a las normas de información financiera. Y el que no te permite que tenga efectos fiscales o no, sino que consideran que todo el tiempo tiene efectos fiscales, es la abstención de opinión. La abstención de opinión solo se da por límites en el alcance. Si tienes límites en el alcance, tienes efectos fiscales. Si no puedes arquear bancos, si no puedes arquear cuentas por cobrar, por pagar, de ahí se deriva el pago de YETU, el pago de IVA, por supuesto que tendrías efectos fiscales. El estado de flujo de efectivo, te preguntan si utilizó el método indirecto o el método directo, y dependiendo de eso son los anexos o los renglones que tendrás que llenar. Esto fue un gran problema hacia el 2008, ya para el 2010 creo que es prueba superada, no le vemos ahí mayor problema. Es recaudador del impuesto a los depósitos en efectivo. Si fueras del sistema financiero, serías de los recaudadores, o podrías caer en algún supuesto de que te conviertas en recaudador, y en ese momento tendrías que llenar el anexo 18. Bueno, hasta aquí dejamos esta cápsula, esta parte. Nos falta la segunda parte de los datos generales e irla relacionando con cada uno de los anexos. Te agradezco mucho tu atención, que tengas muy buen día.